antes de que... Ok. Más de ti. Ok, nosotros somos el equipo 4. Vamos a presentarles el tema de toxicología. El equipo está integrado por su servidora Beatriz, mi compañero Eric, mi compañero Diego y Aurelio. La siguiente, por favor. Primero vamos a empezar con la definición. La toxicología es la ciencia que se ocupa del estudio de los efectos adversos a la salud causados por agentes químicos, biológicos en el organismo vivo. Estos los pueden afectar algunos agentes como el amoníaco o alguna sustancia química. Esto va a depender de cuánto se esté expuesto a esta sustancia. La siguiente, por favor. Para ello tenemos que definir qué es la toxicidad. La toxicidad va a ser el grado en el cual una sustancia es venenosa o puede causar una lesión. Va a depender de diferentes factores, ya sea la dosis, duración, la ruta de exposición y la forma y además la estructura de la sustancia química, además de los factores humanos individuales en que estos pueden alterar. La siguiente, por favor. Para ello, es importante saber qué es una sustancia tóxica. El significado tóxico se refiere a todo lo relacionado con efectos venenosos o mortales causados por el cuerpo, bueno, en el cuerpo, por la inhalación, la ingestación o la absorción de estos mismos. La sustancia o contaminante tóxico es toda sustancia química que puede lesionar o matar a una persona, un animal o una planta. Para ello, se manifiesta la toxicidad que ya habíamos visto, que es esta sustancia que entra en contacto con una superficie o ya directamente al sistema digestivo de la persona. Aquí va a depender de qué dosis está entrando. Para eso es una cantidad que nosotros vamos a llamar real de una sustancia química que va a ingresar al cuerpo. Para ello tenemos agentes físicos, biológicos y sustancias químicas. Un agente físico puede ser el sonido, radiaciones, un agente biológico puede ser bacterias, virus y una sustancia química pueden ser todas aquellas orgánicas o inorgánicas. La siguiente, por favor. La clasificación de los tóxicos. Para ello vamos a ver su clasificación en cómo podemos llegar a encontrarlos. Por su origen puede ser animal, vegetal, mineral y sintético. Por su estado lo podemos encontrar en líquidos, sólidos, gases y vapores. Y por su uso en combustibles, medicamentos, fertilizantes, jabones, detergentes, entre otros. La siguiente, por favor. También puede ser en función de la vía de entrada, ya puede ser que sea por inhalación, por ingestación, por vía ocular, por tópica, por parental, también en cómo están actuando, pueden ser irritantes, corrosivos o también por su estructura química, que como ya habíamos visto, puede ser ácidos, bases y sales o compuestos orgánicos. La siguiente, por favor. Vamos a entrar un poquito a los efectos de la exposición a estos contaminantes. Aquí tenemos dos tipos de toxicidad. Una es la aguda, que son estos efectos a corto plazo. Un ejemplo, cuando inhalamos cloro, lo que se provoca es una irritación en la vía respiratoria inmediata. Ahora, la toxicidad crónica es cuando estamos a esta sustancia expuestos por un largo plazo, pero la exposición no es tan directa. Pueden tardar meses o años en aparecer. A estos, pues pueden ser más graves debido a que nos podemos ir hasta bueno, con cáncer, alteraciones genéticas o reacciones alérgicas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, podemos ver en la presentación que tenemos valores establecidos, que son condiciones que se han ahora sí que manifestado y se han analizado para saber qué tan tóxica puede ser una sustancia. Si nosotros lo hacemos por vía oral, cutánea o inhalación. Dependiendo de los miligramos que tenga esta sustancia, vamos a definir si esta sustancia es muy tóxica o puede ser muy poco tóxica. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una tabla en donde podemos ver algunas sustancias que por lo regular nosotros estamos expuestos por la carrera o por en algún trabajo que se ocupa. Por ejemplo, el monóxido de carbono nos puede tener una toxicidad aguda como una toxicidad crónica. Puede ser dolor de cabeza si nosotros llegamos a inhalarlo, puede ser asfixia, podemos tener enfermedades cardíacas también.
El clorovenilo también tenemos toxicidad aguda y toxicidad crónica. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del monóxido de carbono, algunos síntomas que se pueden llegar a presentar, ya que él no tiene olor, no tiene color y no tiene sabor. La siguiente, por favor. Los tipos de efectos tóxicos pueden ser neurotóxicos, genotóxicos, mutagénicos, teratogénicos y carcinogénicos. Más adelante mis compañeros les van a explicar en cada uno de ellos o en alguno de ellos cómo se pueden presentar estos efectos. La siguiente, por favor. ¿Qué tal, compañeros? A continuación, su servidor Diego les hablará acerca de los tipos de asfixiantes. Y en una primera instancia tenemos que conocer qué es un asfixiante, el cual es un gas que puede causar asfixia, que es la falta de oxígeno sobre el cuerpo y por lo tanto puede modificar o imposibilitar la respiración de una forma adecuada, empezando principalmente por los asfixiantes químicos, los cuales son gases que no privan exactamente el oxígeno a los pulmones, pero que ejercen una acción química sobre la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno hasta los tejidos. Y bueno, dentro de este apartado encontramos el cloro, el cual es un gas tóxico que se utiliza comúnmente para desinfectar cualquier tipo de superficie y a altas concentraciones puede causar irritación de piel, ojos y también las vías respiratorias. Y por otro lado también tenemos el monóxido de carbono, el cual es un gas incoloro e inodoro que se produce por la combustión incompleta de combustibles como gasolina, gas natural y carbón. Cuando se inhala el monóxido de carbono, se une a la hemoglobina en la sangre y reduce la cantidad de oxígeno que llega a nuestro cuerpo. Posteriormente tenemos los asfixiantes ambientales, los cuales son sustancias que pueden reducir la cantidad de... ¿Se puede regresar, por favor, compañero? Disculpa, ¿le puedes regresar una? Oigan, ¿cómo se llama nuestro compañero? Ahí ya. Eric, ¿le puedes regresar dos diapositivas, por favor? Gracias, gracias. Perdón. Una más, hacia adelante. Bueno, continuando, los asfixiantes ambientales son sustancias que pueden reducir la cantidad de oxígeno disponible en el aire y por lo tanto hacer que sea difícil o incluso imposible respirar. Esos pueden ser muy peligrosos ya que pueden contener efectos mortales sobre la salud. Y bueno, estos los podemos encontrar básicamente dentro de minas, en las cuales se alojan grandes hundimientos de gases, por ejemplo el dióxido de carbono o también el ozono. El ozono es un gas que se encuentra naturalmente en la atmósfera terrestre, pero también se produce como resultado de la contaminación. A altas concentraciones puede causar irritación en los ojos, nariz y garganta, así como dificultad para respirar. Y finalmente tenemos el metano, el cual es un gas inflamable e inodoro que se produce naturalmente en la Tierra y también se encuentra en la industria del petróleo y el gas. Básicamente puede desplazar el oxígeno en el aire y causar asfixia. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos uno de los más peligrosos porque no solamente afecta nuestro sistema respiratorio, sino también nuestro sistema nervioso. Y son los asfixiantes de tipo narcótico, los cuales acabo de decir básicamente su definición y como ejemplos tenemos el cloroformo, el cual era usado a principios del siglo XIX y parte del siglo XX como un tipo de anestesia, pero se llegó a notar que tenía consecuencias muy graves dentro de nuestra salud. Y bueno, básicamente por otro lado tenemos el butano, el cual es un gas inflamable que se encuentra en productos como encendedores. Cuando se inhala en concentraciones elevadas, puede actuar como asfixiante narcótico y provocar una sensación de embriaguez, somnolencia y también dificultad para respirar. Anteriormente mi compañera había
descrito varias rutas de exposición hacia este tipo de reactivos, pero ahorita nos vamos a concentrar en las vías de exposición por el sistema respiratorio, el cual básicamente es un conjunto de órganos y tejidos encargados de transportar el aire de adentro hacia afuera y viceversa desde los pulmones y permite el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. El sistema respiratorio se conforma por 8 partes. Ya son las cuales son nariz, laringe, faringe, tráquea, bronquios, pulmones, alvéolos y diafragma. Y esto se los digo con la intención de que se den cuenta de que no solamente nuestra nariz está expuesta a este tipo de reactivos, sino básicamente uno de los órganos más importantes dentro de nuestro cuerpo. Y también, como mencionó, puede haber diferentes factores por los cuales a otras personas les puede afectar de una mayor manera y a otras de menor. Es importante tener en cuenta que algunos gases químicos pueden tener efectos tóxicos incluso a largo plazo e incluso después de una exposición mínima. La siguiente, por favor. Y es aquí donde básicamente encontraremos una gran variedad de daños, desde daño cerebral, lesiones pulmonares, problemas cardíacos, envenenamiento, quemaduras, cefalia, que no es más que dolores de cabeza recurrentes, vértigo, disminución del estado de ánimo, de alerta, náuseas y vómito, letargo, cianosis, que es cuando en la sangre existe un nivel muy bajo de oxígeno y empieza a ponernos la piel azul, convulsiones, coma e incluso muerte. Y es por eso que nosotros tenemos que tener muy en cuenta varias medidas de seguridad, pero específicamente identificar espacios de confinamiento, que es donde se alojan este tipo de gases. Y bueno, básicamente un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables. Y es por eso que, bueno, desde mi perspectiva encontré estas medidas de seguridad que me parecen las más idóneas para este tipo de recintos. Y una es la medición y evaluación. Evidentemente tenemos que estar en constante medición acerca de este tipo de lugares. Posteriormente tenemos la ventilación, los cuales en muchas ocasiones puede que sea difícil de poner, pero tiene que ser una tarea indispensable si es que queremos salvaguardar la vida de los trabajadores. Posteriormente tenemos la vigilancia, ya que en muchas ocasiones hay trabajadores que entran básicamente sin avisarle a nadie y es aquí cuando los accidentes pueden convertirse en tragedias y en pérdidas de vida humana. Y una de las más importantes es la formación y adiestramiento, ya que no cualquier trabajador debería entrar a estos lugares y mucho menos hacer una tarea con este nivel de peligro. O sea, realmente tiene que haber profesionales que estén bien informados acerca de los peligros de estar dentro de estos recintos. Siguiente, por favor. Y para ir culminando, tenemos que hablar acerca de la detección y clasificación de este tipo de reactivos. Es por eso que usamos esta ficha de seguridad, la cual es un documento básicamente que contiene la información detallada sobre el producto o preparado químico y sobre las sustancias químicas peligrosas que lo componen, ya sean propiedades físicas, químicas, información sobre la salud, seguridad, riesgos al medio ambiente y todo tipo de riesgos que puede causar el producto. ¿En qué nos ayuda? Básicamente, aparte de la información sobre la naturaleza de la sustancia química, también puede facilitar información sobre cómo trabajar con ellas de una manera segura y qué hacer en caso de que se presente una exposición accidental. ¿Y quiénes son los responsables de preparar este tipo de hojas? Pues básicamente son los fabricantes y distribuidores. ¿Y para qué público va dirigido? Pues básicamente, y en resumidas cuentas, para cualquier persona que esté en contacto con este tipo de reactivos, ya sea trabajadores, personal de limpieza, personal de emergencia o incluso los servicios de prevención. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos la clasificación. Puse estos juntos porque ambos van de la mano, es decir, que los dos se complementan muy bien. Y una gran herramienta que nos ayudará para clasificarlos y también detectarlos es un pictograma. Y bueno, básicamente aquí lo podemos dividir por diferentes categorías, principalmente por sus propiedades, que son los explosivos, componentes inflamables, de manera toxicológica, desde un rango mayor hasta menor, corrosivos, irritantes,
Siguiente, por favor. Efectos específicos sobre la salud, ya que son carcinógenos, los cuales pueden provocar enfermedades como cáncer, mutagénicos, tóxicos a la reproducción, donde son afectados principalmente nuestros espermas, y riesgo durante la lactancia, los cuales se tiene el mito de que no solamente afecta, más bien, que solamente afecta el periodo de gestación, pero la realidad es que incluso puede seguir teniendo efectos secundarios durante la lactancia y el más importante, peligros sobre el medio ambiente, ya que pues realmente podemos provocar un desastre a nivel mundial si es que no tenemos realmente cuidado con este tipo de reactivos. Hola compañeros, buenas tardes. Yo les voy a hablar de polvos y polvos solubles. Los polvos son partículas sólidas suspendidas en el aire con un diámetro de 0,1 a 25 micrómetros. Se originan por procesos físicos de disgregación de materiales sólidos, orgánicos o inorgánicos. El polvo inorgánico se genera en operaciones mecánicas como la trituración, molienda, corte, pulido u otros. Por ejemplo, los podemos ver en rocas, minerales, metales, carbón, cereales, etc. Se puede estar expuesto en el lugar de trabajo a polvo procedente de sustancias que normalmente existen en forma de polvo o de procedimientos de trabajo que desprendan polvo, manipulación de fibras de vidrio, por ejemplo, o polvos tóxicos. Los polvos peligrosos incluyen los de asbesto. Las partículas de asbesto tienen como forma fibras que en vez de ser redondas, estas contribuyen a su peligrosidad. Plomo, carbón, algodón y los radioactivos. En los polvos de sílice, en operaciones rectificadas, también se reconocen como riesgo. Las partículas más pequeñas son más peligrosas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones o bien ser absorbidas en la corriente sanguínea y pasar a partes del organismo donde pueden ocasionar severos daños, por lo que se debe aplicar medidas eficaces para el control y mantener los polvos en un lugar a niveles seguros y bajos. El concepto de hidrosoluble o liposoluble diferencian a la sustancia química en dos grupos, siendo la solubilidad una característica determinante en la entrada y distribución de los xenobióticos en los organismos. Una sustancia liposoluble es aquella soluble en grasa y aceite, pero no en agua, como los disolventes orgánicos y los plaguicidas. Una sustancia hidrosoluble es aquella soluble en agua, pero no en grasas y aceites. Podemos verlos en los ácidos, las bases y las sales minerales como algunos ejemplos. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son los agentes carcinógenos o también conocidos como cancerígenos. Siguiente, por favor. Bueno, su definición. Se denomina agente químico cancerígeno aquel producto que es capaz de provocar un tumor maligno o neoplasia en el organismo. Se le considera agente mutágeno o mutagénico aquel que puede producir alteraciones en el material genético. ¿Esto qué quiere decir? Que hay químicos que al momento de ser ingresados en el cuerpo, algunos de sus grupos funcionales intervienen con ciertos procesos biológicos y fisiológicos y terminan dando lugar a células malignas que se multiplican de manera descontrolada y atacan a las células vivas y las del cuerpo, impidiendo un sinfín de procesos biológicos. Esto dependerá del tipo de químico que haya penetrado en el cuerpo y el área. Hay cáncer desde estómago, sangre, piel, hueso, eh, prácticamente de todo. Y mientras que el agente mutágeno, esto quiere decir que va a causar una mutación en el ADN y en caso de que una persona con mutaciones en el ADN se reproduzca, el hijo resultante pues tendrá alteraciones pues prácticamente irreversibles. Se suele ir muy de la mano el cáncer y la mutación, porque de una mutación genética puede darse un cáncer y de un cáncer se puede dar una mutación, pero no siempre es así. Siguiente. La dosis hace el veneno.
Cualquier dosis recibida de un agente cancerígeno o mutágeno tiene la posibilidad para generar cáncer de una mutación genética. No obstante, se admite la posibilidad de una relación exposición-probabilidad de sufrir algún efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos siempre expuestos constantemente a distintos agentes que pueden ser cancerígenos, pero es justamente el tiempo y la cantidad que van a determinar que si da un cáncer o no. Es muy común, y pongo un ejemplo, en las carnes asadas, una vez que se quema la carne a temperaturas muy altas, se forman unos compuestos que le llaman compuestos de glicación avanzada, que son básicamente acrilamidas, que son justamente compuestos cancerígenos. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que no comemos diario ni en grandes cantidades carne bien cocida como para enfermarnos o desarrollar un cáncer, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí hay algunos de los principales agentes cancerígenos. Estos se dividen en grupos, como son los físicos y los químicos. Entre los físicos están rayos X, rayo gamma, rayo ultravioleta y rayos cósmicos. Son rayos que debido a su frecuencia y longitud de onda inhiben en el cuerpo con suma facilidad, rompiendo enlaces compuestos que son necesarios para los procesos fisiológicos y dando lugar a células cancerígenas, mientras que los químicos, debido a ciertos grupos funcionales o compuestos de coordinación, hacen el mismo efecto. Siguiente. Bueno, algunos datos sobre los agentes cancerígenos. En los últimos años se han descrito 55 sustancias cancerígenas y 236 sospechosas. ¿Qué quiere decir? Que hay 236 que todavía no hay la suficiente evidencia científica como para determinar si es cancerígeno o no. ¿Por qué hay tantas? Porque hay que experimentar en humanos y no hay personas que se ofrezcan a que se les induzca ciertas sustancias a ver cómo es que reaccionan. La mayoría de estos estudios son in vitro y no son metaanálisis o revisiones sistemáticas que ofrezcan evidencia contundente de que efectivamente es una sustancia cancerígena. Según distintas organizaciones como la OMS o el Instituto de Seguridad y Salud de Valencia, afirman que se calcula que el cáncer laboral es del 4 al 8% total de los cánceres que se dan en el mundo. Y por último, forma de toxicidad retardada. ¿Qué quiere decir? Que una vez tú estás expuesto al agente cancerígeno, no lo vas a notar hasta muchísimo tiempo después, a no ser que te estés haciendo exámenes cada cierto tiempo. ¿Esto por qué? Porque los tumores no se forman de la noche a la mañana. Es algo que lleva años, meses, dependiendo ahora sí que, como dije, de la dosis, de la concentración y el tiempo expuesto. Siguiente. Bueno, me había adelantado un poco la clasificación, pero aquí están físicos, químicos y biológicos. Esto es más que nada de su procedencia. Los físicos, pues de radiaciones ionizantes o ondas electromagnéticas de determinada longitud de onda. Químicos, ya sea un químico como tal o producto de una reacción química, tales como los gases de combustión. Y los biológicos, desde virus y bacterias. Siguiente. Hay otra clasificación que es importante mencionar, que así como su procedencia, también por su nivel de evidencia científica se tiene la siguiente tabla. En el número 1, en el rojo, es un cancerígeno probado en animales y humanos y sí causa cáncer. ¿Qué quiere decir? Que está más que comprobado que tanto en animales como en humanos causa cáncer. Ejemplo, fumar, alcohol, carnes rojas procesadas. Le sigue el 2A, que es un cancerígeno probable. En animales sí causa cáncer y la evidencia es muy limitada en humanos. Carnes rojas no procesadas, materiales como spray para el cabello, esteroides, aceite para freír a alta temperatura. En el 2B, un cancerígeno posible. Aquí, ¿qué quiere decir? Que la evidencia es limitada tanto en humanos como en animales, como la gasolina, humos, gases de soldadura y café. No clasificable, no hay evidencia adecuada ni en humanos ni en animales. ¿Qué quiere decir? Que no hay, la evidencia que hay es muy débil y muy escasa. Y cuando es cancerígeno, es evidencia que sugiere que no es cancerígeno ni en humanos ni en animales. ¿Qué quiere decir? Que incluso hay evidencia que muestra lo contrario, que puede incluso disminuir la formación de células cancerígenas. Siguiente. Bueno, pasamos a la parte de identificación de los agentes. Primero, determinar la presencia de agentes químicos o mutágenos en el lugar del trabajo.
¿Cómo hacemos esto? Mediante la presencia, primero, saber cuáles son los que producen cáncer de acuerdo a su clasificación y evidencia científica que demuestre que efectivamente dan cáncer. En la presencia del agente químico se puede ver a su uso como materia prima, residuo o impureza de las reacciones químicas. Es bien sabido que el benceno produce cáncer, entonces si en tu proceso químico el benceno se usa como materia prima o como residuo o agente no deseado en la reacción o justamente como producto, hay que tener muy en cuenta esto porque hay que seguir la normativa de seguridad muy al pie de la letra para que su exposición y propagación al medio ambiente sea lo mínimo. También pueden ser liberadas en el ambiente durante actividades tales como obras de limpieza y desinfección. Una vez identificados los agentes, el encargado de planta deberá ajustar los procesos y protocolos de almacenamiento de los agentes. De acuerdo a los 55 agentes que hay que identificar cada uno de ellos y ver si no se producen en cualquiera de estas actividades. De hacerlo así, se tiene que hacer los cambios en la medida de lo posible para que los trabajadores estén expuestos al mínimo. Siguiente. Bueno, por último, hay algunas normas relacionadas al manejo de agentes cancerígenos. Está la NOM número 10, que no es precisamente de agentes cancerígenos, pero sí hace referencia al control y almacenamiento de sustancias químicas. En la número 18, acerca de los residuos que se producen en la industria, pues no necesariamente estos no pueden afectar solo a los trabajadores, sino también a las personas que estén viviendo alrededor de la planta, ya sea en forma de gases o partículas o metales pesados. Y tenemos la número 12, que es acerca del trabajo con radiación ionizante, más que nada cómo es que se tienen que trabajar, operar estos equipos y todo el equipo de protección personal que cada uno de los operarios debe de llevar. Y la última, la 087 de la Semarnat, residuos sólidos y líquidos que produzca la industria. Siguiente. Pues gracias por su atención y recuerden estudiar. Y por mi parte sería todo.